A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy William Peña Gutiérrez. Como siempre, los saludo desde la bella capital musical de América para invitarlos a que conozcan toda la información del centro del país, del departamento del Tolima y su capital. A continuación, nuestros avances informativos. Tolima puso la mitad de la ventaja que llevó a Abelardo del Espriella a la presidencia. El departamento fue decisivo en el resultado nacional. ¿Qué espera que cambie con el nuevo gobierno? Tolimenses opinan sobre la elección del nuevo presidente Abelardo del Espriella. El Tolima también dio ejemplo de civismo y buen comportamiento durante las elecciones. Las autoridades entregaron un reporte de tranquilidad y se mantienen atentas a mantener el orden. Ibagué vivió una jornada electoral en completa calma. Más de 1000 uniformados garantizaron la seguridad. Desfiles, conciertos y muestras culturales marcan la agenda del 50º Festival Folclórico Colombiano. Ibagué se prepara para 8 días de fiesta. Fiscalía reporta 5 capturas y 12 investigaciones por posibles delitos electorales. 53 personas más fueron detenidas por orden judiciales vigentes. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Mucha atención, el departamento del Tolima colocó el 50% de la ventaja que obtuvo el candidato presidencial Abelardo del Espriella y que hasta este momento ha sido ya designado como presidente de la República por parte de los colombianos en las urnas, aunque se esperan los escrutinios. De esta manera, el departamento del Tolima influye en la votación nacional. Los resultados de la segunda vuelta presidencial evidenciaron el peso electoral del Tolima en la victoria de Abelardo del Espriella. El departamento aportó el cerca del 50% de diferencia nacional, con el que el presidente electo superó a Iván Cepeda. De acuerdo con el preconteo, el Espriella obtuvo una ventaja nacional de 250.830 votos. De ese total, 125.783 sufragios corresponden únicamente al Tolima, donde alcanzó 425.172 votos frente a los 299.389 obtenidos por su contendor, incidencia que para los alcaldes tendrá que verse recompensada en el próximo gobierno. Gracias a la articulación, desde luego, con Ejército, Policía, Registraduría y todas las instituciones, se logró desarrollar una jornada común y corriente, donde pues efectivamente ganó fue la democracia, donde todos los habitantes, en este caso el municipio de Ortega, salieron libremente a votar sin ninguna dificultad. Se transcurrió la jornada electoral del día de ayer. Bueno, efectivamente ayer todo el tema democrático se dio de la mejor manera. En las 90 mesas que teníamos planteadas en 11 puestos rurales y 7 urbanos, total normalidad en temas de orden público, la gente acató, masiva la asistencia de la gente a las urnas. Yo creo que fue una jornada que dio muchas cosas buenas para nuestro municipio. Las cifras ratifican al Tolima como uno de los principales bastiones electorales del nuevo mandatario y consolidan al departamento como un actor determinante en el resultado que definió la presidencia de la República. Tras conocerse los resultados, Abelardo del Espriella envió un mensaje de unidad nacional y aseguró que gobernará para todos los colombianos sin distinción de ideologías o posiciones políticas, invitando a superar las divisiones que dejó la campaña electoral. Refrendando el juramento que hice frente al busto de mi maestro, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, en mi alma mater, la Universidad Sergio Arboleda. Colombianos, hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991.
Entre tanto, Iván Cepeda reconoció la tendencia favorable a su rival, aunque anunció que su movimiento político solicitará la revisión e impugnación de cerca de 33.000 mesas de votación durante el proceso de escrutinio nacional. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo, reiteró el respeto por la decisión de los colombianos y expresó la disposición del Tolima para trabajar de manera articulada con el nuevo gobierno nacional en beneficio del departamento. Desde el Tolima reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo gobierno nacional, defendiendo los intereses de nuestro departamento y promoviendo las soluciones que requieren nuestros territorios. Al presidente electo le deseamos sabiduría, responsabilidad y acierto en la conducción del país. ¿Y qué esperan los colombianos? ¿Qué esperan sobre todo los tolimenses e ibaguereños luego de conocerse la elección del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella? Esteban Naranjo ha salido precisamente a las calles de la capital del departamento del Tolima para indagar sobre esa esperanza de los colombianos. En un momento clave para el país, Colombia vuelve a mirar hacia el futuro con la llegada de un nuevo presidente y las expectativas que esto genera en distintos sectores de la sociedad. En este sondeo salimos a las calles para conocer qué piensan los ciudadanos sobre los posibles cambios que podrían darse con temas como economía, seguridad, educación y empleo bajo este nuevo gobierno. Pienso que el nuevo presidente podría traer más seguridad para los ciudadanos y los campesinos. Siento que el presidente podría mejorar el orden público. Que la polarización, por la forma como se hizo la política de campaña, está demostrado que el país está dividido. Estamos en dos grupos por un pequeño margen de diferencia. Yo pienso que en toda democracia es bueno porque eso equilibra, eso da un balance para que sea unos y otros tengan la oportunidad de dirigir los destinos de Colombia. Yo creo que nos espera un reto muy grande en cuanto a la reconciliación con todos nuestros hermanos, con nuestra familia, nuestros amigos, todos los compatriotas. Entender que pues esta nación la empujamos somos todos los colombianos, no solamente una parte, ya que hay pues una división evidentemente muy marcada. Fueron 250.000 votos solamente la diferencia. En una segunda lectura del sondeo se evidencia un patrón que se repite entre los ciudadanos, la polarización y el temor a expresar abiertamente sus opiniones. Muchos entrevistados prefirieron ser cautelosos al hablar del tema político, reflejando un ambiente en el que las posturas se sienten divididas y en algunos casos sensibles frente al debate político. De lo que sí tenemos que cuidarnos ahora es no enfrentarnos unos a otros por ideología, porque en la democracia también tiene que haber respeto. Yo veo buenos tiempos para Colombia. Pues la verdad espero lo mejor, independientemente de mi posición política. Espero que el país pueda dejar las diferencias un poquito de lado, porque independientemente sí estamos muy divididos, pero sí sigo esperando lo mejor con un poquito de nervios, si soy totalmente honesta, pero pues... A pesar de las diferencias de opinión y del ambiente de cautela que se percibe, el sondeo deja ver que la ciudadanía mantiene las altas expectativas frente al nuevo gobierno. Más allá de las posturas políticas, los entrevistados coinciden en el deseo de que los cambios anunciados se traduzcan en mejoras reales para la vida cotidiana. En ese contexto, el país inicia una nueva etapa marcada por la incertidumbre, pero también por la esperanza de avances en distintos frentes. Las altas temperaturas también afectan nuestra salud. En Tolima nos cuidamos del dengue, los golpes de calor, las enfermedades respiratorias y las infecciones diarreicas. Toma agua, usa protector solar, elimina criaderos de mosquitos y protégete del humo de incendios forestales. Tolima se cuida del calor. Una campaña de la Secretaría de Salud del Tolima, Seguridad y Salud en el territorio 24/7. Gobernación del Tolima.
Estamos a la espera de los escrutinios. Ya en algunos municipios, caso Ibagué, está el 100% que certifica precisamente la votación del preconteo. Esto igualmente se está realizando en todo el territorio nacional. Abelardo de la Espriella, presidente electo, se pronunció de acuerdo a los resultados y ha asegurado que gobernará para todos los colombianos. Precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. Entre tanto, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aunque dijo reconocer los resultados del preconteo, no reconoce aún el nombre del presidente de la República como Abelardo de la Espriella. Ha dicho que van a impugnar por lo menos 33.000 mesas de votación. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha hecho claridad frente al comportamiento ciudadano. Inicialmente, ha exaltado lo que ha pasado con los colombianos que salieron a votar en plena calma, pero también ha dicho que en algunos sectores, en algunas partes, se han sentido manifestaciones a favor de Iván Cepeda, pero que estas no corresponden a ninguna convocatoria del gobierno nacional. Esas personas que piden sentirse por ese lado, están saliendo de la campaña que promueve el respeto por la vida, por la paz, por el respeto de las diferencias, que generarían una mancha a esa campaña que ha hecho el candidato Cepeda por motivar la unión, por motivar el respeto, por motivar la vida, la tranquilidad. Así que esto no corresponde primero a una campaña, sino sería el comportamiento de algunas personas que invitamos como colombianos a mantener la calma. Los resultados de los escrutinios le corresponden a los jueces, a los notarios, a los registradores, no a las confrontaciones o a los actos vandálicos en las calles. El departamento del Tolima, al igual que casi todo el territorio nacional, dio ejemplo de civismo y comportamiento durante la jornada electoral. Pese a los temores de la fuerza pública, hay que decirlo, en regiones como la nuestra hubo un comportamiento ideal. Las autoridades militares y de policía entregaron un parte de tranquilidad tras la jornada electoral presidencial, destacando que el proceso se desarrolló sin alteraciones de orden público en el departamento del Tolima. Un despliegue, aún lo tenemos, de 3.500 hombres que se encuentran por parte del Ejército Nacional y de la 6ª Brigada desplegados a lo largo y ancho del departamento. En este despliegue operacional y en esta parte importante resaltar que nuestros soldados aseguraron todo el trámite y las demás actividades que tanto la Registraduría, la Comisión Nacional Electoral dispusieron de personas para hacer el seguimiento a este ejercicio electoral. Durante el desarrollo de las elecciones se produce esta seguridad y gracias a este trabajo articulado con nuestra Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana no tuvimos situaciones especiales en el departamento y en el municipio de La Dorada Caldas, que también hace parte de nuestra área de operaciones. ¿Hasta cuándo será ese acompañamiento, toda vez que todavía sigue el escrutinio en el departamento del Tolima? Vamos a tenerlo hasta que sea necesario. Nuestros soldados están totalmente dispuestos en el territorio. En desarrollo del plan Democracia, Voto Seguro, garantizó de manera articulada con la Administración Municipal y con nuestro Ejército Nacional de Colombia y con nuestra Fuerza Aeroespacial la seguridad de los 123 puestos de votación correspondientes a la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Ibagué.
La Fuerza Pública informó que a esta hora se mantiene activo el dispositivo de seguridad desplegado en todo el territorio tolimense, con el fin de garantizar la seguridad, tranquilidad de los ciudadanos y el normal desarrollo de las actividades posteriores a las elecciones. Con satisfacción, Ibagué le cumplió a los ibaguereños la Fuerza Pública. Policía Metropolitana, espectacular el componente. Ejército Nacional brilló por el cumplimiento, por el cubrimiento, y nuestra Fuerza Aeroespacial nos apoyó. Los ibaguereños estuvieron a la altura, no tuvimos mayores inconvenientes ni desencuentros entre ciudadanos. Ya son las 7:30 de la noche y si bien es cierto hay manifestaciones de alegría, pues encontramos que son dentro del respeto, la tranquilidad. Las autoridades también señalaron que se mantiene vigilancia permanente en los puntos destinados para los escrutinios, con controles especiales para garantizar la transparencia del proceso y la seguridad de funcionarios y ciudadanos. Recordarle que por temas de seguridad se tiene un cierre sobre la carrera quinta entre calles 42 y 44 en el carril descendente. Este cierre estará permanente hasta que se terminen los escrutinios acá en el Coliseo Menor. Adicional a eso, se encuentra cerrada el carril interno de la avenida Ferrocarril hasta la intersección de la calle 42, así como el carril ascendente de la calle 42 entre la avenida Ferrocarril y la carrera quinta. Le recomendamos a la ciudadanía ibaguereña que programe sus desplazamientos, que tome vías alternas para evitar algún traumatismo. Nuestros agentes de tránsito están aquí presentes de principio a fin. En el Tolima, las manifestaciones posteriores a las elecciones se desarrollarán de manera pacífica, con caravanas de simpatizantes de Abelardo de la Espriella y concentraciones de seguidores de Iván Cepeda, sin que se presentaran incidentes o situaciones que requieran la intervención de las autoridades. En el norte del Tolima, el Líbano avanza con una red empresarial que sigue creciendo. Hoy, 100 empresas afiliadas y 480 trabajadores hacen parte del ecosistema de bienestar que impulsa Confenalco Tolima en la región. En el Líbano seguimos generando oportunidades reales para nuestros afiliados. Cursos de capacitación presenciales y virtuales con tarifas especiales para ruralidad. Inglés básico y avanzado para fortalecer tu perfil profesional. Tarifa exclusiva en Cinema Estelar desde 5.700 para disfrutar en familia. Beneficios especiales en Rodmasco. Tenemos alianza en educación con Cisdatec, descuentos para carreras técnicas, cursos cortos y su programa de inglés. También puedes disfrutar de nuestra alianza especial para tu salud con el gimnasio Energym, excelente para tu bienestar. Además contamos con oficina en el Líbano, donde puedes adquirir todos nuestros servicios de manera fácil y cercana. Si visitas Murillo, disfruta 15% de descuento en alojamiento en el hostal Boutique El Rocío. También te ofrecemos viajes nacionales, planes turísticos e internacionales, con tarifas preferenciales y beneficios especiales para disfrutar del Centro Vacacional Tomogoy para el Parque Caiqué, ambos en pasadías 2x1. Confenalco Tolima, más oportunidades, más bienestar, más experiencias para ti. Y es que la capital del departamento del Tolima también vivió una actividad electoral con plenas garantías y sobre todo con tranquilidad. El comportamiento cívico para exaltar de todos los ciudadanos durante la jornada. Así lo han dado a conocer precisamente las autoridades de la capital del departamento del Tolima. De acuerdo a lo que se ha señalado en cuanto al comportamiento durante el comicio de este pasado domingo, en la segunda vuelta presidencial, se asegura que se transcurrió en total normalidad en Ibagué, donde las autoridades reportaron un balance positivo, sin alteraciones de orden público y con plenas garantías para que los ciudadanos ejecutaran o ejercieran el derecho al voto. Más de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron desplegados en puestos de votación urbanos y rurales, así como en corredores estratégicos de la ciudad, aseguró el secretario de Gobierno de la capital del Tolima. También indicarles que en esta importante jornada se lograron realizar 22 comparendos, 6 de ellos relacionados con el porte de armas blancas y 16 de ellos
por no acatar las órdenes a policía. En términos generales, se llevó a cabo una jornada tranquila, y eso es gracias al comportamiento que tuvieron los ciudadanos al momento de acercarse a las urnas. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación también entregó el balance del acompañamiento de funcionarios tanto de la parte administrativa de la Fiscalía como del propio CTI durante la jornada de los comicios, no solo en Tolima, sino en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación informó que al cierre de la segunda vuelta presidencial se registraron 5 capturas relacionadas con presuntas conductas que afectaron el certamen electoral y se abrieron 12 noticias criminales que serán analizadas para determinar si constituyen delitos. Los casos incluyen presunta suplantación de identidad, fiscalización de credenciales electorales, destrucción de material de votación y situación relacionadas con el ejercicio irregular del sufragio en diferentes regiones del país. Además, durante la jornada fueron capturadas 53 personas que tenían orden judicial vigente por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, delitos sexuales y fuga de presos. La Fiscalía también reportó la ubicación de 52 personas que figuraban como desaparecidas y fueron encontradas en puestos de votación. Milagro. Hubo un milagro, aparecieron 52 personas que estaban desaparecidas, esta vez se aparecieron votando. Un mosquito puede cambiar tu vida. Evita el dengue lavando y tapando albercas, eliminando recipientes con agua y usando repelente. La prevención comienza en casa. Tolima se cuida del calor. Una campaña de la Secretaría de Salud del Tolima, Seguridad y Salud en el Territorio 24/7. Gobernación del Tolima. Y atención, las autoridades de la movilidad en la capital del departamento del Tolima realizaron operativos durante el fin de semana, especialmente durante el domingo de elecciones. El siguiente es el balance entregado precisamente para el canal PIC y PIC Noticias. Esteban Naranjo. Las autoridades de tránsito de Ibagué mantienen los operativos de control en distintos puntos de la ciudad con propósito de mejorar la seguridad vial y reducir las conductas que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones. Damos a conocer el parte operativo de este fin de semana efectuado por el equipo de agentes de tránsito. Las cifras son las siguientes: total comparendos, 124 órdenes, de las cuales 2 de ellas a conductores en estado de embriaguez, a quienes se realizó el protocolo establecido y el vehículo fue inmovilizado una vez se detecta el grado de alcoholemia. Las demás, en tema de no portar la documentación como el SOAT, la tecnomecánica, la licencia de conducción, también el abandono de vehículos y transporte informal, entre otros. En tema de accidentalidad, se reportaron 4 accidentes con un total de 6 personas lesionadas. Desde la Secretaría de Movilidad, el director operativo Giovanni Posada insistió en que la cultura vial y la responsabilidad de cada actor en las vías son fundamentales para prevenir accidentes y proteger la vida. Terminadas las elecciones, comienza, por lo menos en la ciudad de Ibagué, la celebración del San Juan y del San Pedro. Esto a propósito del Festival Folclórico Colombiano en la 52ª versión que se realiza durante esta semana que comienza aquí en nuestro departamento. Según lo señalado por parte de la administración local, del 22 al 29 de junio, Ibagué desarrolla una amplia programación cultural en el marco del 52º Festival Folclórico Colombiano, con más de 2.000 artistas en escena, delegaciones internacionales, encuentros folclóricos, tablados populares y actividades para toda la familia. La agenda incluye eventos emblemáticos como el Gran Desfile de San Juan este 24 de junio, el Gran Desfile Nacional de San Pedro el 28 de junio, además de las competencias folclóricas, muestras artísticas, encuentros culturales y la participación de embajadoras de distintas regiones del país. Los asistentes también podrán disfrutar de conciertos gratuitos en reconocidos artistas nacionales, así como jornada dedicada al tamal, la lechona, la chira, la chicha y otros símbolos de identidad tolimense, consolidando a Ibagué como la gran vitrina del folclore colombiano. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones los días lunes, miércoles y viernes, desde las 3 hasta las 4:30 de la noche. Martes de 7 a 8:30 de la noche. En el grupo Nace una Estrella. Ahora con nueva dirección, Manzana 10, casa número 12, urbanización Onzaga. Celular 315-333-1022.
Y es que a propósito del certamen folclórico más importante que celebra nuestro departamento, pues también hemos hablado con algunas de las autoridades representativas para entender realmente la importancia de este festival para nuestra región. Kelly Navarro. Ven y disfruta de las fiestas del departamento del Tolima, pues ya está todo listo para que se realice la versión número 52 del Festival Folclórico Colombiano. Esta es la invitación que hacen las autoridades regionales. Hemos hecho lo necesario y más para tener tranquilidad y seguridad en los desfiles. Más de 600 unidades policiales llegarán a la ciudad de Ibagué para reforzar las que ya hay, para llegar a un número cercano a los 1.500 policías. Ahorita el comandante de la METIB les dará esas cifras y que podamos con tranquilidad y en paz. Pero lo que sí puedo decirles es que dentro de esas 600 unidades y más de 200 del ejército vamos a tener hombres de inteligencia que van a precisamente tratar de contener o tratar de contrarrestar cualquier inquietud en materia de seguridad que se presente. Y es que en materia de seguridad ya se tiene un dispositivo amplio de más de 700 policías que estarán muy vigilantes para que usted disfrute de estas tradicionales fiestas. Ya todo está dispuesto para nuestro festival folclórico porque Ibagué está de fiesta y no solo está de fiesta, es una nota con Ejército Nacional, Policía Metropolitana, Fuerza Aérea, la logística suministrada, el acompañamiento de nuestra gobernación con voluntarios y los voluntarios de la alcaldía municipal. Es de resaltar también que tenemos los gestores de convivencia, tenemos los defensores de espacio público y lo que nos queda es la tranquilidad, la tolerancia y el respeto por parte de los ciudadanos. Tropas del Ejército Nacional adscritas al Batallón de Infantería Coronel Jaime Rook, estamos acá para prestar la seguridad, aportar a la seguridad dentro del marco de la acción unificada para nuestras festividades en la ciudad de Ibagué. Tenemos un dispositivo netamente controlado en tiempo real para aportar a la seguridad mediante 130 hombres efectivos con diferentes capacidades como la policía militar, capacidades de unidades motorizadas y binomios caninos que pueden estar controlando durante las festividades del 24 y 28 de este mes dentro del marco de las festividades de la ciudad de Ibagué. A partir del 22 de junio iniciará toda esa programación del Festival Folclórico Colombiano y que mejor lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sistema Claro y por supuesto a través de nuestra emisora La Voz del Tolima y PIC Noticias. Hay momentos donde el corazón late al ritmo de las tamboras, momentos donde la alegría del pueblo engalana las calles y honra nuestras raíces, porque cuando junio llega, el Tolima florece en tradición. Aquí, donde el folclor es identidad, es herencia y amor por lo nuestro. Desde siempre, en Supermercados Mercacentro hemos creído en el valor de lo que somos. Hemos sido testigos de anécdotas, historias y celebraciones, alcanzando juntos los sueños de nuestra gente. Porque apoyar el Festival Folclórico Colombiano es expresar el orgullo inmenso de ser tolimenses. En esta tierra vive el folclor y vive nuestra cultura. ¡Que viva el Tolima! Las altas temperaturas también afectan nuestra salud. En Tolima nos cuidamos del dengue, los golpes de calor, las enfermedades respiratorias y las infecciones diarreicas. Toma agua, usa protector solar, elimina criaderos de mosquitos y protégete del humo de incendios forestales. Tolima se cuida del calor. Una campaña de la Secretaría de Salud del Tolima, Seguridad y Salud en el territorio 24/7. Gobernación del Tolima.
Atención, las autoridades en la ciudad de Ibagué han reportado y confirmado el aparente crimen de un hombre en el corregimiento de San Juan de la China. El propio comandante de la Policía Metropolitana aseguró que ya hay una comisión investigando el hecho. La Policía Nacional de los Colombianos en la ciudad de Ibagué se permite informar a la opinión pública que gracias a información suministrada por la comunidad del corregimiento San Juan de la China, tuvimos conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre en vía pública de esta zona rural de la capital tolimense. Una vez conocido este hecho, dispusimos el desplazamiento de un componente integrado por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal y del Grupo de Operaciones Especiales GOES. De igual manera, nuestros investigadores adelantarán las actividades necesarias para lograr la plena identificación de la víctima, la recolección de elementos materiales probatorios y la obtención de información que contribuya al esclarecimiento de este hecho. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al doctor Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implante dental, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 2-7744-32. Un mosquito puede cambiar tu vida. Evita el dengue lavando y tapando albercas, eliminando recipientes con agua y usando repelente. La prevención comienza en casa. Tolima se cuida del calor. Una campaña de la Secretaría de Salud del Tolima, Seguridad y Salud en el Territorio 24/7. Gobernación del Tolima. Del río al páramo, descubre el norte del Tolima, una región donde cada kilómetro es un cambio de paisaje, de clima y de historia, un viaje que conecta el calor del Magdalena con la frescura de las montañas. Visita Ibagué, la capital musical de Colombia, una ciudad que vibra con cultura, naturaleza y tradición. Desde aquí puedes explorar la riqueza del norte del departamento. En Lérida, sus paisajes, cultivos y fincas son escenarios perfectos para que conectes con la tierra y sus saberes. El café de altura es el alma del paisaje del Líbano, un destino que huele a tradición y montaña, ideal para ti, que buscas descanso, cultura y naturaleza. Más arriba, en Murillo, el frío abriga la belleza. Este municipio entre montañas es un refugio natural de paisajes imponentes, senderos ecológicos, cascadas, miradores y arquitectura colorida que invita a caminar sin prisa. Y en Honda, la historia navega por el río Magdalena, un destino patrimonial donde las calles empedradas, los balcones coloniales y la gastronomía local te reciben con calidez. Este recorrido es posible gracias a vías que conectan, cuidan y transforman. Porque detrás de cada destino hay una comunidad que sueña, una naturaleza que inspira y una concesión que cree en el desarrollo con sentido. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Sin duda que los resultados electorales en Colombia que se presentaron durante la segunda vuelta presidencial merecen el análisis. Y comenzamos en esta oportunidad con el doctor Helio Fabio Rodríguez, quien ha estado siempre muy pendiente en la Alianza Informativa de entregar sus opiniones frente a lo que fueron los resultados y lo que puede pasar inclusive con los escrutinios. En cuenta la postura analítica en la primera vuelta, el pueblo desconoció a sus dirigentes, no acataron la directriz de los jefes de los partidos, porque recordemos que todos los partidos tradicionales se fueron con Paloma y en el Tolima ganó Abelardo de la Espriella sin tener en cuenta esas directrices. Pienso que el triunfo en la segunda vuelta obedece a un buen manejo de ese proyecto político a nivel internacional, como fue crear un performance, crear una figura ajena
a la contaminación política que venía del país. Tanto es así que la puesta en escena fue de un showman con mucho poder, con mucho estrellato de Hollywood, y esa estrategia bien financiada económicamente, psicológicamente, sociológica, antropológicamente, manejaron las dos grandes fallas del gobierno del progresismo en cabeza de Gustavo Petro, como fue la inconformidad del pueblo con el manejo de la salud y con el manejo de la paz total. Doctor Elo Fabio Rodríguez, hablando precisamente de esa independencia que mostró el candidato Abelardo de la Espriella, sin embargo hay que reconocer y recordar que fue prácticamente el Movimiento de Salvación Nacional el que da la puntada inicial para que Abelardo de la Espriella sea candidato. Indica que revive el movimiento que lideró el sacrificado dirigente Álvaro Gómez. Bueno, para terminar la pregunta de William, en el Tolima no hubo ganadores en cabeza de jefes políticos. Pienso que la única ganadora en el Tolima fue Adriana Magali Matiz, la gobernadora, porque se le paró firme al gobierno nacional y fue una férrea crítica y opositora en el buen sentido del manejo gubernamental frente al gobierno, y entonces aquí la única gobernadora, la única persona que ganó fue la gobernadora Adriana Magali Matiz. En cuanto a la pregunta, Gilberto, pienso que ese proyecto internacional del performance, de crear un showman en cabeza de Abelardo de la Espriella, tomó la postura en cuanto al radicalismo de Álvaro Gómez Hurtado, mas no en la forma del pensar y del actuar, porque Enrique Gómez Martínez, que es el sobrino de Álvaro Gómez, que en paz descanse, pues ha sido fue muy férreo en la oposición de Petro, y allí aprovecharon la amistad y los negocios antiguos con los de la Espriella en la costa, y aprovecharon esa figura que era más afín. Yo no pienso que el alvarismo se haya revivido, porque recordemos que la postura final de Álvaro Gómez fue un pensamiento progresista y un poco hacia la socialdemocracia. Sí, eso es importante decirlo, porque hoy no pueden ser ellos los que se aboguen el triunfo en ese sentido. Ya este señor Enrique Gómez sí va a tener un espacio, y se habla de que va a ser el ministro tal vez del Interior. Ahora, doctor, una consulta con la experiencia que usted tiene en estos temas políticos. ¿Qué puede pasar con los escrutinios realmente? Porque la gente está a la espera de eso, de qué pueda pasar esta semana con los escrutinios. ¿Usted cree que sí van a poder incidir esas reclamaciones del pacto histórico para que los resultados cambien, o esto va a quedar realmente como pasó en la segunda vuelta, con la misma diferencia? Bueno, pues si miramos el discurso de Iván Cepeda, que dice que impugnaron 33.000 mesas, eso equivale aproximadamente al 25% de las 122.000 instaladas en el país. Pues si eso es así, pues hay una gran incertidumbre. Pero si vamos a la seriedad, cómo se manejaron el comportamiento de la registraduría, los entes de control, la MOE, los veedores internacionales que estuvieron ahí cerca al conteo del voto a voto, yo pienso que la variación no va a ser mayor, y que de pronto se reduce o se aumenta en una mínima cuantía, pero considero que ya el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella está consolidado. Doctor Elo Fabio, en este sentido, en el número de votos,
pensábamos muchos que tal vez la diferencia, independiente de quien ganara, iba a ser mucho mayor. ¿Qué sucedió? ¿Qué puede uno indicar de esos resultados cuando la diferencia es apenas de 250.830 votos? Gilberto, ¿recuerda usted que la última invitación que me hizo, aquí yo le dije que nos atrevíamos a afirmar que el candidato de la Espriella ganaría sobre Cepeda en una diferencia más o menos de 200.000 votos? Recuerde que dijimos a la opinión pública que Abelardo ganaría por el orden de los 12.200.000 y que Cepeda estaría por los 11.990.000, 12 millones. Y eso nos dio la razón, pues no exacto, pero la diferencia apretada en su esencia se veía venir. ¿Y por qué? Y permítanme les explico. Porque Abelardo recogió toda la derecha en un 80% en la primera vuelta. A eso se le sumaba un gran porcentaje de Paloma Valencia, una mínima participación de Daniel Oviedo. Eso lo llevaría hacia los 12 millones más o menos. Y Cepeda tenía cómo avanzar más porque el centro como Fajardo, como Claudia López, los demás candidatos de Roy Barrera, pues iban a hacer la remontada. Lo que pasa es que no les alcanzó. ¿Y por qué no les alcanzó en la remontada? Porque en Bogotá hay la inconformidad con el gobierno de Petro en cuanto al manejo de la salud y el manejo de la seguridad, eso le cobraron. Si miramos la cifra, William, en Bogotá, la diferencia fue de casi 350.000 votos. El progresismo perdió casi 400.000 votos en Bogotá. En Barranquilla, en el Atlántico, perdió también una buena participación. En Cali, concretamente, también perdió. Entonces, allí le están cobrando a Gustavo Petro el mal manejo de la salud, el mal manejo de la seguridad y además los conflictos que generó con Carlos Fernando Galán, con Francisca Elian Toro y Eder, el alcalde de Cali. Y pues tenemos en Barranquilla con Lochar. Ahí le cobraron y ahí perdió la elección Cepeda. Sin embargo, también habría que anotar que pese a que toda la derecha se unió en el país en contra de, digamos, del presidente Gustavo Petro y de su candidato, pues lo que queda demostrado también es que hay una fuerza política de izquierda en Colombia, del pacto histórico muy importante. Es que es la primera vez también que en la historia de este país se da una segunda vuelta con unos resultados tan ajustados. Claro, William, Gilberto, Erika. Aquí Colombia demostró que está de acuerdo con las políticas de transformación social, de beneficio popular. Y es histórico que un presidente como Gustavo Petro sale supremamente posicionado a nivel nacional y a nivel latinoamericano, porque casi siempre en estas elecciones le pasan la cuenta de cobro al gobernante de turno en un 100%. Aquí solamente le pasaron factura a Petro por el manejo inadecuado de la salud y de la inseguridad, pero el otro 80% es exitoso en cuanto al gobierno de Gustavo Petro. Esa fuerza de los 12.800.000 votos del progresismo significa que los próximos 4 años de Abelardo de la Espriella, si no los maneja con pinzas, vamos a tener una situación social bastante compleja y preocupante. Doctor Elofabio Rodríguez, en ese sentido, incluso el discurso de Iván Cepeda en alguno de los apartes deja entrever y dice, esto queda 50-50.
Por lo tanto, debe haber un acuerdo nacional, es lo que plantea el candidato Iván Cepeda. ¿Qué puede pasar en ese orden de ideas con el panorama de la votación, pero también con los programas sociales que venía desarrollando o que ha venido desarrollando el presidente Gustavo Petro? Ahí hay una gran presión social. Ya hay una postura del candidato jefe de la oposición, porque Cepeda estará como senador de la República con esa bancada fuerte que hay en Cámara y Senado, y seguramente que ya no va a poder hacer un gobierno autoritario, sino que va a tener que actuar de manera concertada si no quiere que sean 4 años de movilización social, tal como ya lo expresó Cepeda y como lo va a hacer Gustavo Petro ya desde la arena territorial. En términos, digamos, generales, hoy con estos resultados podría uno decir que se voltea la torta, ¿no? Que en este caso lo difícil para Abelardo de la Espriella gobernar va a ser precisamente esa oposición tan férrea y tan fuerte y tan numerosa del país. Va a ser algo muy parecido a lo que sucedió, bueno, digamos que no con oposición, pero sí con el tema del Congreso de la República, doctor Elio Fabio y Gilberto, en cuanto a qué pretende Abelardo de la Espriella modificar en Colombia, qué proyectos de ley va a poder tramitar en un Congreso que va a estar tan dividido y sobre todo con una fuerza de la izquierda tan importante, que lo van a limitar si él no logra llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, aquí hay 2 variables de presión. Una, la del Congreso de la República, y la otra, que es la más peligrosa, que es la movilización social. En el gobierno de Petro solamente hubo oposición desde el Congreso, que fue el bloqueo a las reformas sociales. Pero en este caso de Abelardo de la Espriella se traslada o se fortalece la oposición del Congreso y se lleva a las calles, que es lo que va a generar una incertidumbre en el comportamiento de la sociedad colombiana. Otro de los analistas de la Alianza Informativa, Silverio Gómez, reconocido economista de la capital del departamento del Tolima y de nuestro país, pues también entregó sus perspectivas y análisis frente a lo que ha sucedido con el proceso de elecciones presidenciales. Abelardo de la Espriella, punto. Así uno diga que hay que esperar los escrutinios, lo cual siempre ocurre así, o sea, quizá es lo que hay siempre. Cuando usted termina de estudiar un semestre en la universidad o un año en el colegio, pues termina los exámenes finales y tal, y uno dice, ¿pasé el año o no pasé? De ahí no cambia la cosa. Viene después la ceremonia de grado, la invitación, la fiesta, pero ya es para ratificar eso. Aquí ocurre, digámoslo, exactamente lo mismo. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, obtuvo la mayoría de los votos de los colombianos, lo cual pues lo coloca ya como el presidente en 2 o 3 días, gracias a Dios, por efecto de todo el sistema electoral colombiano, que es digno de destacar, así no haya, como se dice, voto electrónico, porque en países como Venezuela, por ejemplo, hay voto electrónico y mire la situación que ha ocurrido. Entonces, el modelo electoral colombiano es un modelo digno de destacar, es muy bueno, contrario a muchos países, contrario, por ejemplo, a los mismos Estados Unidos, en donde Estados Unidos puede durar 8 o 10 días. Hubo una elección en donde estuvo virtualmente paralizado porque había votos de la Florida, Miami y su entorno, en donde decía si ganaba o no ganaba. No, en Colombia, aún con diferencias tan pequeñas como la que ocurrimos, en hora y media, si no estoy mal, menos de 2 horas por lo menos, ya se tuvo el resultado que va a cambiar extremadamente poco. Y ahí entonces hay que poner una estrella negra pues a la actitud del presidente de la República y del candidato perdedor.
la diferencia, 250.000 votos, pero no ha sido la única. Usted recuerda, don Gilberto, cuando Ernesto Samper y Andrés Pastrana, Samper le ganó por 140.000 votos, es una cifra, digámoslo, pequeña, y ha ocurrido, digámoslo, otros casos para no recordar ese fatal 1970, cuando se enfrentaron Misael Pastrana Borrero y el general Rojas Pinilla. Entonces, el dato de 250.000 no es una diferencia abultada, pero tampoco hay que desconocer que hay 250.000 votos de diferencia entre uno, que es lo que le da, digámoslo, el triunfo al candidato Abelardo del Espriella. Digamos que ese es un punto fundamental. Entonces ahora ya comienzan a darse los preparativos, ya comienza a la gente a tomar conciencia, hay un reconocimiento no solo nacional sino también internacional, los presidentes que han llamado al presidente electo para felicitarlo, ese es un punto. El otro punto tiene que ver es que por primera vez en mucho tiempo no habla el presidente saliente después de las elecciones para dar, digámoslo así, su parte, no necesariamente de reconocimiento, pero sí hablarle al país para decirle, oiga, señores, gracias, ustedes se portaron bien, se portaron regular, se portaron mal, destacar el trabajo de las autoridades electorales y decir, bueno, y entonces aquí estoy dispuesto a sentarme o no sentarme para efectos de entregar, digámoslo, el gobierno. Por primera vez también en mucho tiempo habló primero el candidato perdedor y luego el candidato, digámoslo así, ganador. Eso es otro punto, digámoslo, a tener en cuenta. Y eso abre la puerta a ver los discursos. El discurso sorprendente de Abelardo del Espriella, en donde fue un discurso de gran apertura, o sea, contrario en buena parte a lo que ocurrió en la campaña, que fue radical. Evidentemente hay que entender que las campañas son así. Aquí no hay sino un ganador, es un partido de fútbol. Juega Colombia contra el Congo y entonces aquí no hay empate, o sea, tiene que darse un triunfo final, no porque no haya empate en una etapa eliminatoria, sino porque llega un momento en el cual se gana o se pierda. Entonces, digámoslo así, eso es un punto importante para tener en cuenta. Entonces, con esa base ya de definición, entonces ahora comienzan, digámoslo, todo tipo de análisis. ¿Que por qué ganó? ¿Que por qué perdió? Sencilla y llanamente, quedémonos electoralmente en Colombia. Hay un ganador y hay un segundo puesto, o sea, hay un rey hay una reina y una primera virreina. Entonces, eso es un punto claro. Y para completar este análisis del proceso electoral, hemos invitado también a la doctora Alba Lucía García, analista político, quien nos entrega también algunas de las opiniones, sobre todo en el caso de lo que sucedió con la elección de Abelardo del Espriella como presidente de la República. Doctora Alba Lucía, hace unos pocos días precisamente usted nos decía aquí que primero era necesario informarnos antes que entrar en la puja, en esa división entre unos y otros. ¿Qué lectura dar frente a los resultados y a lo que hoy tenemos? Lo primero para destacar es que aumenta la participación ciudadana. Yo creo que eso es muy positivo en el país. Estamos hablando que llegamos casi que al 64% de votación, más de 26 millones de colombianos salieron, y esto significa que estamos entendiendo la importancia que tiene el voto premio, es decir, me gusta ese candidato, me gusta esa propuesta, yo voto, y el voto castigo. No estoy de acuerdo con lo que está pasando y por ende voto para castigar a quien aún, digamos, no cumple mis expectativas. Eso creo que es lo primero para destacar. Segundo, efectivamente muchos analistas señalan de una división de país, y yo creo que más que una división de país estamos hoy ante dos posturas o dos modelos de país que necesitan reconciliarse y poder trabajar en lo que viene. En estos momentos, pese a la diferencia que algunos señalan que es muy baja, definitivamente se puede decir que, teniendo en cuenta el preconteo, el presidente de la República electo se llama Abelardo del Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo.
Y también el escrutinio, doctora Alba Lucía, porque a esta hora la registraduría ya tiene el 99.71% de las mesas escrutadas y seguramente esto va a certificar lo que ayer los colombianos decidieron en las urnas. Pero sobre el tema de el poder tener una concertación, el poder de alinearse un poco entre la izquierda y la derecha en Colombia para gobernar, ¿usted cree que sí se puede llegar en este gobierno de Abelardo del Espriella a tener realmente un diálogo con la oposición, con la izquierda colombiana? Tres cosas. Lo primero, antes de dar respuesta a su pregunta, William, me gustaría destacar el trabajo de la organización electoral. Creo que las autoridades electorales fueron muy eficientes en el país. Ayer en el preconteo y en el escrutinio posterior, creo que es algo que a los colombianos debe llenarnos de orgullo, aunque en un principio el presidente Gustavo Petro trató de establecer un manto de duda respecto de la registraduría o incluso el Consejo Nacional Electoral. Siento que los colombianos debemos sentirnos satisfechos de tener una constitución donde la organización electoral es un organismo independiente. Ahora, respecto de su pregunta de si podemos generar ese diálogo, lo primero que yo le diría es que el discurso de ayer ya como presidente electo de Abelardo del Espriella cambia bastante el tono. Si ustedes observan, sus palabras son un llamado a la unidad, habla que será el presidente de todos los colombianos, tanto de quienes votaron como de quienes no votaron, señala además que espera construir en conjunto y ahí creo que viene un reto grandísimo en la medida en que él se trató de mantener como un outsider sin el apoyo de los partidos. Creo que ahora vendrá la sentada con todos los partidos porque recordemos que el primer ejercicio que tendrá es el de su Plan Nacional de Desarrollo que pasa por el Congreso de la República, un Congreso donde tendrá distintas bancadas, donde además tendrá como jefe de la oposición a Iván Cepeda en el Senado y como jefe de la oposición en la Cámara de Representantes a Ida Quilcue. Hay algunas heridas que se abrieron desde el diálogo, pero digamos que más que desde el diálogo, desde los discursos y las expresiones que se dieron durante la campaña, que ahora viene el proceso de cerrarlas con una nueva narrativa ya desde el espacio, o mejor aún, ya posesionado como presidente de la República. El haberse salido de los partidos tradicionales y ser el jefe de su propia organización como candidato, ¿podría facilitar ese diálogo con la oposición? Sí, yo creo que esto deja varias enseñanzas. Lo primero es los movimientos ciudadanos empiezan a cobrar fuerza. Si ustedes ven, toda esta campaña arranca como un gran movimiento ciudadano a partir de la recolección de firmas y esto hay que destacar porque es muy probable que en las elecciones regionales o territoriales dentro de un año veamos muchos más movimientos ciudadanos. Lo segundo es que en ese proceso, digamos, de diálogo con los partidos, muchos han tratado de acercarse y siento también que, lo decía yo cuando estaba allá, el voto castigo, la desinflada que para muchos se pegó Paloma también correspondió a eso, a que los ciudadanos están cansados de los partidos tradicionales y aquí viene un reto gigante y es volver a establecer nuevos liderazgos, nuevas ideas y nuevos formatos para los partidos políticos que se identifican con derechas o izquierdas. Aquí claramente los partidos tradicionales tuvieron un campanazo gigante diciéndoles casi que están a puertas de extinguirse si no entienden que hay un nuevo diálogo, que hay unos nuevos actores que deben ser tenidos en cuenta. El jefe de la oposición pues va a ser Iván Cepeda como senador y como usted nos lo menciona, pero ¿qué pasará o qué piensa usted puede ser o cuál va a ser el papel del expresidente ya en su momento, Gustavo Petro? Yo creo que el presidente lamentablemente en los últimos meses ha cometido una serie de errores. Lo primero, una participación abierta en política que es contraria a la Constitución y a las leyes colombianas. Él ha manifestado en algunos casos que se iba a retirar. Yo no lo veo como un presidente o como un expresidente ausente, todo lo contrario. Siento que además precisamente el heredar ese gobierno fue de lo que más le costó a Iván Cepeda y siento que lamentablemente no va a ser tan fácil quitarnos esa voz de ese expresidente. Yo veía en estos días, y permítame hacer esta comparación, William, en Estados Unidos se dio apertura al centro presidencial Obama y se veía en una foto a los expresidentes Bill Clinton, Joe Biden, se veía también a George Bush y por supuesto a Barack Obama, todos en torno a un propósito común. Lamentablemente en Colombia usted no podría ver hoy esa misma foto. A mí sí me encantaría ver, una vez culmine su periodo, al expresidente Gustavo Petro con el expresidente Santos, Uribe, Duque, Samper, Pastrana, con todos los que aún están trabajando en pro de
Colombia y de lo que se requiere. La idea de un expresidente es que sea casi que como un consejero dada su experiencia, pero no debe ser un actor relevante. Me preocupa mucho que el expresidente, una vez culmine su periodo, intente liderar la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sería nefasto para nuestro país y puntualmente para la democracia. Ayer o anoche precisamente algunos análisis advertían que vamos a tener un fenómeno en Colombia que hasta ahora no se ha dado y es de una oposición en dos frentes. Una oposición liderada en el Congreso por quien ha obtenido la segunda votación, hablamos de Iván Cepeda, y una oposición en las calles liderada por Gustavo Petro. ¿Tendremos ese escenario? Puede ser posible, es un escenario que es plausible. Y eso llevará a que el gobierno tenga que hacer las cosas mejor aún, porque tendrá, digamos que, un doble rasero de control. Iván Cepeda conoce muy bien la dinámica del Congreso, conoce perfectamente cómo se hace ese seguimiento y ese control político al presupuesto, a los ministros, y eso le dará, de alguna manera, herramientas adicionales. Recordemos que durante este periodo el país vivió de alguna manera un proceso de aprendizaje. Rodolfo Hernández, que en paz descanse, era quien debía liderar la oposición en el Congreso de la República, pero esta figura fue ausente durante 4 años. Ese espacio lo ocuparon en su momento Miguel Uribe, también que en paz descanse, y más adelante Paloma Valencia, también estuvo, digamos, se escucharon voces como las de la senadora María Fernanda Cabal en el Senado, y en la Cámara también se presentó una oposición que fue variando a medida que avanzaba el gobierno. Al principio solamente era Centro Democrático, luego se fueron uniendo otros partidos, y al final se escucharon voces, digamos que de partidos que habían apoyado la elección de Gustavo Petro. Ahora, lo que viene es, yo siento una oposición mucho más organizada, mucho más fuerte desde el Congreso, lo cual, reitero, le va a exigir tanto a Abelardo como a José Manuel y a todo su equipo llevar propuestas muy serias al Congreso de la República y tendrán unos veedores muy fuertes. Ahora, digamos, control que hará Gustavo Petro desde las calles, esperemos sea respetuoso y en el marco de las leyes, porque hasta ahora, como le he dicho en las últimas semanas, el presidente a través de sus cuentas de redes sociales lo único que ha hecho es vulnerar lamentablemente la ley colombiana. Importante el tema, doctora Alba Lucía, de la manera como usted pues, vislumbra, digamos, lo que puede pasar. Pero ahora, se habló mucho durante la campaña del candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo. ¿Cuál va a ser ese papel? Se preguntan los colombianos ahora, porque podría ocupar un ministerio, pero además, o podría tener otra condición que tal vez no hemos visto los colombianos en un vicepresidente. Por supuesto, el conocimiento técnico de José Manuel del Estado le sumó bastante a Abelardo de la Espriella desde las propuestas y sobre todo tiene muy claro el cómo. Lo vimos en los distintos, no llamemos debates, sino entrevistas que se dieron durante la última semana. Era claro que José Manuel podía o tenía en su cabeza muy claro la estructura del Estado y las cuentas del Estado, cómo lograr eso. El papel que tendrá aún no lo conocemos. Yo creo que podría ser muy similar al que tuvo en su momento Germán Vargas Lleras. Si ustedes recuerdan, al vicepresidente se le asignó un sector completo que él lideraba. Dentro de eso estaba el Ministerio de Vivienda, estaba el Ministerio de Infraestructura, estaba el Ministerio de Transporte, y él fue liderando lo que más adelante se conocieron como las 4G. Tuvo, digamos que, una parte del desarrollo del país liderado por el vicepresidente. Esperemos, el actual presidente, el presidente electo, ha señalado que quiere que el vicepresidente acompañe algunos temas internacionales con la Cancillería, pero aún no le ha asignado puntualmente una función. Insisto, para las personas que nos ven y nos escuchan, el vicepresidente en Colombia tiene la función de hacer las tareas que le asigna el presidente. Es decir, las funciones de José Manuel solamente las sabremos cuando el presidente le diga qué es lo que debe hacer. Doctora Alba Lucía García, sustentado en los resultados, diríamos que salimos de una estación para otra y es el desarrollo de las campañas regionales y elecciones que vamos a tener ya en el próximo año, en el mes de octubre, cuando se elegirán nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, diputados, concejales. ¿Qué cree usted puede pasar con estos resultados y con esto que que acabamos de vivir en estas elecciones para el panorama venidero?
Yo creo que el tablero se va a reacomodar y cuando le digo se va a reacomodar es porque en las primeras semanas de gobierno algunos sectores obtendrán más poder o tendrán respaldo del gobierno nacional y otros por el contrario se verán alejados y eso cambia totalmente la dinámica. Hacer política regional teniendo institutos del orden nacional, teniendo cargos y puestos desde los ministerios, pues es mucho más fácil respecto a otros candidatos que no lo tienen y eso se vio, digamos que en las legislativas. Ahora, en las territoriales habrá que ver cuál será el apoyo. También jugarán un papel muy importante las actuales mandatarias, tanto la gobernadora como la alcaldesa de Ibagué, respecto de qué tanto entregar esa posta se vuelve un premio o qué tanto se puede volver un lastre. Insisto, en el caso de Iván Cepeda, llevar esa idea de continuismo le costó y le pesó. Lo mismo podrá ocurrir en las territoriales. En algunos casos será un premio, será un buen beneficio ser la continuidad o, digamos, ser el legado y en otras podrá costar lo que ocurra. En el tema de lo político, netamente para el departamento del Tolima, hoy es evidente que el Tolima logra poner una votación importante a favor de Abelardo del Espriella, pero también, doctora, el análisis es realmente quién es la cara de Abelardo del Espriella en el departamento del Tolima y si el Tolima va a poder por lo menos pensar en tener algún ministerio como lo obtuvimos en el pasado gobierno, inclusive en otros gobiernos. Pues yo le cuento que al revisar uno las cifras, el Tolima es el cuarto departamento que mayor votación le aporta a Abelardo del Espriella. Ahora, respecto de las caras, y esto es lo interesante de esta campaña puntual, es que no hay una gran cara, porque si usted ve, existían diferentes frentes que ayudaron a mover esta votación. Por un lado, existía digamos que un liderazgo de una campaña que en un principio estuvo en Iván Alvarado, luego llega Andrés Bernal a hacer ese acompañamiento, se les vio moviéndose por los distintos municipios, se les vio acompañando gente. Por otro lado, estaba Defensores de Ibagué, ahí estaba Diego Rodríguez, estaba Daniel García, estaban diferentes ciudadanos que desde el movimiento también se fueron moviendo e incluso muchas personas sin estar dentro de esas estructuras tradicionales desde su, digamos, comunidad, como fue el caso de los veteranos que fueron muy activos, se les vio participar. Así que establecer una cara puntual, no. Yo sí espero, eso sí, lo he señalado en los diferentes espacios y este es mi llamado a quienes estuvieron presentes dentro de la campaña, es que el Tolima no solamente tenga una representación en un ministerio, sino que tenga un papel protagónico en el plan de desarrollo del nuevo presidente de la República. Por supuesto, él ha señalado que la costa, que su Barranquilla y muchos otros departamentos, como por ejemplo Antioquia, que terminó aportándole, termina cambiando y volviéndose totalmente abelardista, pues sea representativo en los proyectos y en las inversiones que se harán. ¿Cree usted que ya podría uno empezar a mirar candidatos que traten de utilizar precisamente lo que acaba de ocurrir y que esto abra el abanico de aspiraciones tanto a gobernación como a alcaldías? Seguramente en medio de esta espuma que hay, muchas personas se querrán colar ahí y vestir bajo ese manto, pero con el tiempo se va a ir decantando y eso es muy importante porque si algo le ha quedado claro a los electores después de esta elección presidencial es a tragar menos entero, a creerse menos las cosas y a indagar un poco más. Así que muy seguramente, recordemos, la ley señala que prácticamente ya tendrán que empezar a renunciar quienes van a aspirar tanto desde el orden nacional como en las regiones a las próximas elecciones y ahí empezarán a salir los candidatos. Doctora Alba Lucía, muy amable, muchas gracias. Le agradecemos realmente porque nos orienta usted con su visión política, con su conocimiento y sobre todo orienta a nuestras audiencias en lo que puede pasar a futuro cercano con la elección de Abelardo del Espriella. William, muchísimas gracias. Yo creo que el llamado hoy es a la reconciliación. Escuchaba como uno de los ciudadanos que fue entrevistado señalaba que ahora la conversación que tenemos que volver a tener es en familia, con amigos, en el trabajo para decir, pasar la página. Ya hay un nuevo presidente y como demócratas, como personas que vivimos en un país que la democracia es su corazón, debemos aceptar el resultado y empezar ahora todos a mirar cómo construimos esa patria milagro de la cual habló nuestro actual presidente electo, Abelardo del Espriella.
Y la información del deporte, sin duda que ahora los ojos están puestos en la selección Colombia, de nuevo en México, porque allí jugará el segundo partido nuestra selección frente a República del Congo. Toda la información del deporte a continuación con Óscar Julián Morales Sandoval. Deportes en PIC Noticias. Las primeras selecciones en asegurar su presencia en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienzan a aparecer. México, Estados Unidos y Alemania ya sellaron su clasificación tras sumar 2 victorias consecutivas en la fase de grupos. La selección mexicana, ubicada en el grupo A, abrió su camino con un triunfo ante Sudáfrica y posteriormente derrotó a Corea del Sur, alcanzando así 6 puntos que le permiten avanzar de manera anticipada a la siguiente ronda. Por su parte, Estados Unidos hizo respetar su condición de local en el grupo D. El combinado norteamericano venció en su debut a Paraguay y luego superó a Australia, resultados que le bastaron para asegurar su cupo entre las 32 mejores selecciones del torneo. Alemania también confirmó su favoritismo en el grupo E. La escuadra europea inició su participación con una contundente goleada sobre Curazao y más tarde consiguió una ajustada victoria frente a Costa de Marfil, sellando así su clasificación a los 16avos de final. Con estos resultados, mexicanos, estadounidenses y alemanes se convierten en las primeras selecciones en asegurar su continuidad en la máxima cita del fútbol mundial, mientras que el resto de equipos continúan luchando por los cupos disponibles en la fase eliminatoria. Deportes en PIC Noticias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en la emisión de PIC Noticias Central. Por supuesto que también los invitamos para que estén atentos de nuestros informativos a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 8 de la noche. Una feliz noche para todos. Tolima puso la mitad de la ventaja que llevó a Abelardo del Espriella a la presidencia. El departamento fue decisivo en el resultado nacional. ¿Qué espera que cambie con el nuevo gobierno? Tolimenses opinan sobre la elección del nuevo presidente Abelardo del Espriella. El Tolima también dio ejemplo de civismo y buen comportamiento durante las elecciones. Las autoridades entregaron un reporte de tranquilidad y se mantienen atentas a mantener el orden. Ibagué vivió una jornada electoral en completa calma. Más de 1000 uniformados garantizaron la seguridad. Desfiles, conciertos y muestras culturales marcan la agenda del 50º Festival Folclórico Colombiano. Ibagué se prepara para 8 días de fiesta. Fiscalía reporta 5 capturas y 12 investigaciones por posibles delitos electorales. 53 personas más fueron detenidas por orden judiciales vigentes. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Este es su canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.